¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió de esa manera? ¿Por qué Dios permitió que su Hijo muriera en una cruz? ¿Y de qué manera esto puede ser para nosotros buenas nuevas? ¿Cómo es posible que la muerte de nuestro Creador en una cruz sean buenas noticias? Expiación penal sustituta. Expiación penal sustituta. Especialmente en el Antiguo Testamento, vas a ver constantemente esta palabra, expiación, ligada, vinculada con sacrificios, con derramamiento de sangre. Y la idea detrás de la expiación es la de quitar aquello que nos separa de Dios, lo cual es el pecado. Y es muy interesante que es Dios quien provee desde el Antiguo Testamento un medio de expiación. En el día de expiación, el cordero que era asesinado allí sobre el altar, lo que hacía era derramar la misericordia de Dios para que el pecador pudiera acercarse. Pero la cabra la dejaban irse fuera de la ciudad, simbolizando que todos los pecados de las personas que habían puesto su fe en el cordero del sacrificio, todos esos pecados eran llevados lejos. Y sabes, cuando esta cabra salía, el pueblo gritaba en alegría y en gozo, lo cual espantaba más a la cabra y corría más. Y entonces se alegraban aún más todos, porque veían literalmente, por medio de la fe, veían a sus pecados alejarse y perderse para siempre. Expiación es eso, quitar lo que nos separa de Dios. Penal. La Biblia nos dice desde el principio que la pena, el castigo, la paga por el pecado es muerte. Eso lo puedes encontrar desde Génesis. Muerte espiritual, que es separación de Dios, exclusión de la presencia de Dios y de su favor. Y eventualmente muerte física. Dios no creó a Adán para que volviera al polvo. Eso fue un resultado del pecado. Y sustituta. Significa básicamente que todo esto Jesucristo lo hizo en nuestro lugar. Piensa un momento esto. Todo lo que Cristo sufrió en la cruz. Y no estamos siendo, mucha atención, no estamos siendo simbólicos, no estamos exagerando. Todo lo que Cristo sufrió desde que fue arrestado hasta que murió en esa cruz era algo que tú y yo debíamos vivir. Literalmente, Jesucristo murió en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Ahora, ¿qué consiguió la muerte de Cristo en la cruz? En primer lugar, justificación. La idea detrás de la justificación es que seremos juzgados. Va muy de la mano, justificar o ser juzgado. Un día todos los seres humanos estarán de pie delante de Dios y tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Y Dios, siendo un juez justo, de ninguna manera nos puede declarar justos. ¿Por qué? Por cuanto todos hemos pecado. Sí, Lenin, pero yo creo que Dios es un Dios de amor. Y si Dios es un Dios de amor, pues de ninguna manera podría mandarnos a todos a morir al infierno. Sí y no. ¿Por qué no? Porque es incorrecta esa idea. Mira la cruz. ¿Cómo trató Dios a su propio Hijo cuando simplemente se le atribuyeron los pecados que no eran de Él? ¿Cómo lo trató? Su Hijo. Y es muy importante entender algo. La justicia de Dios está totalmente ligada con su amor. Piensa por un momento en esto. Alguien asesina premeditadamente a alguien a quien tú amas profundamente. Y tú estás en el juicio y escuchas que el juez le pregunta al asesino cómo se declara. Y este cuate
sin ningún indicio de remordimiento, dice culpable. Y acto seguido escuchas al juez golpear la mesa con su martillo y decir, no culpable, eres libre. Por supuesto que dirías, esta es la más atroz perversión de la justicia. O sea, no es justo. Bueno, Dios tampoco nos puede declarar justos simplemente porque sí. O sea, ¿cómo entonces podemos ser justificados delante de Él? Por la justificación. Por medio de la justificación, tú y yo ya no debemos experimentar ese tipo de muerte eterna. Cualquier persona puede ser libre de este tipo de condena si pone su fe en Jesucristo. Segunda de Corintios 5, verso 17, que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuál es el resultado? Eres una nueva criatura.